El tema de hoy es comprensión de textos, pero ¿en qué nivel vamos a tener la comprensión de textos? No necesariamente esa comprensión de textos donde tú vas a marcar la alternativa según lo que dice el texto, sino que tú vas a deducir cuál es el tema central del texto y cuál es la idea principal. Recuerda que el tema central básicamente es simplemente una frase, se podría decir, un artículo más un sustantivo, lo juntas y ya está, tienes el tema, ¿no? El tema es, explicado en palabras, es cortito. En cambio, la idea principal sí es del mismo tema, pero un poquito más desarrollado, ¿no? Ya tiene mayor cantidad de palabras. Entonces, esa es la diferencia entre tema e idea principal. Pero vamos a descubrir cuál es la definición y de qué se trata. Por ejemplo, es la facultad intelectual que permite al lector entender, interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha planteado en el texto. No necesariamente todas las respuestas a las preguntas tienen que estar plasmadas en el texto tal cual. Hay de repente ciertas pistas que te van a indicar o que te dan indicios de cuál puede ser la posible respuesta gracias a esas pistas. ¿Para qué tomas como referente esas pistas? Para que puedas analizar y darte cuenta a qué se refiere el autor o de qué forma tú puedes interpretarlo gracias a las pistas. O sea, no te va a decir ahí, por ejemplo, mmm, así un ejemplo sencillo, nada más, solamente para que te des cuenta, un ejemplo obvio. Por ejemplo, no te va a decir el sol brilla, ¿no? Sino que va a decir amaneció, solamente te pone amaneció. ¿Y qué vas a deducir tú al escuchar la palabra amaneció? Ah, que salió el sol, ¿no? Así, así de sencillo, así de sencillo. Entonces, obviamente no te va a decir salió el sol, ¿no? Pero en la respuesta, en las preguntas te dice ¿en qué tiempo estás? Y tú lo deduces, ah, estamos de día. Si salió el sol, estamos de día. Pero en la lectura no te dice que estamos de día, solamente te dice que salió el sol. Pero ¿cómo has llegado a la conclusión de que estamos de día? Porque tú mismo lo has deducido. Ahora, este es un ejemplo demasiado sencillo, ¿cierto? Demasiado fácil. Pero básicamente es la misma forma en la que te presenta la mayoría de lecturas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de lecturas te habla así, donde tú vas a tener que interpretar. Te dice ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, como te decía, ¿no? Salió el sol, pero de ahí te dice, es de día o amaneció. Eso no está en el texto, solamente en el texto dice que salió el sol. Lo de que es de día o de que amaneció, tú ya lo deduces por ese indicio, por esa pista que te han dado, ¿de acuerdo? Por esa pista que te han dado diciendo que ha salido el sol, ¿no? Tú sabes, obviamente tiene que ser de día, pues ni modo va a ser de noche. Pero ¿cómo llegas a esa conclusión? Uniendo todas sus ideas, pues, uniendo todas sus ideas y teniendo como referente ese evento en específico. Entonces, de esa misma forma es como tú vas a deducir ideas a través del texto. Ahora, como te decía, el ejemplo que te he puesto es demasiado sencillo. En el texto hay ejemplos un poquito más difíciles, pero que si tú lo lees con calma vas a poder interpretarlo, así como has podido interpretar lo que te acabo de mostrar como ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Aspectos claves con respecto a una lectura o a una comprensión de textos. Concebir la lectura como un proceso psíquico. ¿Por qué? ¿Por qué psicopsíquico? Porque tú vas a tener que deducir, o sea, traducido, para que me entiendas, vas a tener que adivinar los hechos. Aunque adivinar no es la palabra correcta, pues, ¿no? La palabra correcta es deducir, porque tú tienes acá esta pista, tienes esta otra pista, ¿y qué vas a hacer? Deducir. Pero ¿por qué le dicen psíquico? Porque en teoría tendrías que adivinar los eventos, ¿no? Tendrías que adivinar. No necesariamente lo que ha sucedido está ahí bien plasmado con todas sus letras, sino que te da a la aventura o te invita a la aventura de que tú puedas llegar a esa conclusión mediante la lectura. No te va a explicar, esto es así, así y así, no, sino que te va a envolver bonito a través de otras palabras para que tú llegues a la conclusión y digas, ya, entonces si el texto me dice esto, es porque esto ha pasado anteriormente. Y ahí tú mismo empiezas a pensar, a deducir, a unir tu rompecabezas y de esa forma, ¿no? Por eso se dice que es un proceso físico-psíquico. Tener cultura al leer. La cultura de la lectura es estar acostumbrado a leer.
Y todo esto lo vas a lograr simplemente empezando a leer lecturas divertidas, se podría decir, ¿no? O sea, tú de frente, para que te guste la lectura, no vas a comenzar leyendo textos pesados, por lógica, ¿no? Uno nunca va a comenzar leyendo textos pesados porque eso lo único que va a hacer es que odies leer. Si tú quieres aprender a leer, tienes que empezar leyendo cuentos, leyendo historias así. Incluso si para ti es pesado las letras, incluso te pondrías a leer cuentos con imágenes, ¿no? Empiezas a leer cuentos que tengan imágenes y así poco a poco te vas acostumbrando, porque todo es así. Empiezas leyendo con figuras. Después ya empiezas leyendo cuentos sin figuras, pero cuentos divertidos, ¿de acuerdo? No cuentos pesados ni filosóficos. Y ya, mientras sigues avanzando, ahí recién, después de varias lecturas a cuentos que son divertidos, entre comillas, ahí recién ya puedes lanzarte a leer textos pesados, pero con la idea de que vas a tener que interpretar algo de esos textos, ¿no? Tú no puedes empezar leyendo cosas pesadas. Por ejemplo, como para incentivar la lectura, y no creo que te esté dando un mal consejo para nada, a mí me parece una buena lectura y creo que lo pueden descargar incluso en PDF si es que no tienen, obviamente no hay la factibilidad de comprárselo, pero en PDF sí hay, ¿ah? En internet, en Google, tú lo googleas, colocas el nombre y te sale en PDF, ¿no? Para descargar y entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los libros de Harry Potter, los 7 libros de Harry Potter, si tú empiezas a leer, tiene varias versiones, incluso tiene una versión animada, que es para niños, o sea, para que ingreses, si es posible, tú tienes que empezar leyendo cuentos para niños, para que te acostumbres al ritmo de la lectura. Pero yo sí te recomiendo esa porque te va a enganchar desde inicio hasta el final y te vas a dar cuenta que al no despegarte de ese texto, vas a agarrar el hábito de lectura. Entonces, yo sí recomiendo que lean esa porque la lectura es muy buena. O sea, para leer te envuelve desde el inicio. Entonces, para que no dejes de leer, es una buena idea agarrar ese texto como referencia. ¿Ya? Esa es mi recomendación. Si quieres la tomas, si no la dejas. Es bien largo, eso sí, pero justamente por eso, porque es largo, y no vas a tener ningún problema al momento de leerlo, o sea, no te va a resultar pesado, te va a enganchar de principio a final y sin darte cuenta vas a estar leyendo y vas a agarrar ese hábito de lectura. Así que mi recomendación, ahorita como ustedes están en primero de secundaria, mi recomendación es que si quieren agarrarle el gusto a la lectura, o sea, si quieren empezar a leer, les recomendaría esa. O sea, una lectura divertida, que no te caiga pesado y que además es súper larga, ¿no? Porque tú dices, ay, es muy larga, me puede caer pesado, ¿no? Pero como te digo, tiene un montón de que, yo sé que muchos han visto la película de repente, ¿no? Pero créeme que la película, o sea, ¿qué será? El 15% del libro. De verdad, ¿ah? Lo de la película no es nada. En la película no hay casi nada de lo que está en el libro. El libro tiene un montón de datos, un montón de detalles. Hay muchas escenas que no han contabilizado en la película y todo eso te vas a dar cuenta leyendo y descubriendo. Entonces, yo sí te recomendaría las obras de Harry Potter en el caso de que tú quieras iniciar una lectura, una buena lectura, porque sí, tiene un buen componente, ¿ah? Tiene buenos componentes para que no te aburras y para que empieces con las lecturas, ¿no? Y eso que es largo. Recuerda que si, obviamente, si no tienes la posibilidad de comprarlo en internet, está en PDF. Yo lo encontré hace tiempo, lo guardé en mi Drive, pero ya no sé dónde está. Pero sí, yo me acuerdo haber encontrado todito, completo, en PDF. Así que ya depende de ustedes, ¿no? Si quieres agarrarle el gusto por la lectura. Por eso te dice que acá debes tener la cultura de leer, o sea, tener el gusto por la lectura, que no te dé miedo agarrar un texto y que al verlo no te caiga pesado, ¿no? Dices, ay, no, esto ni siquiera lo voy a ver, ¿no? Ni siquiera, o te pones a leer de repente entre líneas, ¿no? Para no tener que estar leyendo todo. O algunos ni siquiera lo leen, buscan la pregunta y según la pregunta nomás van rebuscando así, dándole una ojeada al texto, o sea, sin necesidad de leerlo. Yo varias veces he hecho eso, ¿no? Me resulta pesada una lectura y en todo caso, lo busco así, sobre todo esos textos amplios y filosóficos, busco la pregunta y la respuesta la voy buscando así, más o menos donde hay alguna palabra parecida a la pregunta y ahí recién lo respondo, ¿no? A veces hacemos eso.
Pero como te digo, si quieres iniciarte en esta aventura de la lectura, te recomiendo sí esa obra. ¿Por qué? Porque es divertida, o sea, no te va a aburrir y es justo lo que necesitas porque es larga. Y ahí te vas a dar cuenta que no es pesado leer una lectura larga, o sea, tan larga y no te va a cansar. O sea, le vas a agarrar el gusto. Y así puedes empezar por ahí, empezar por ahí, empezar por ahí, y de ahí ya puedes agarrar otros textos. Obviamente no vas a terminar de leer al toque, pues, ¿no? Pero sí es como para tener el hábito, sobre todo, para tener el hábito. ¿Qué más? Practicar la concentración. Esto es muy importante. Cuando tú te vas a poner a leer, tienes que aislarte. O sea, tienes que olvidarte del mundo exterior. Solamente tienes que encerrarte en tu mundo, agarrar tu libro y ponerte a leer. Si te desconcentras, ya perdiste. Si estás pensando en otra cosa y estás leyendo y tu vista solamente está leyendo, ya fuiste, ya no vas a entender nada. Así que tienes que poner todos tus sentidos en la lectura. Buscar un entendimiento cabal del texto. O sea, cuando tú estás leyendo, necesitas poner un alto y recordar qué cosa estabas leyendo para que puedas saber si estás entendiendo. Si recuerdas y si llegas a unir enlaces, entonces quiere decir que sí la lectura está efectiva. Tomar la lectura como una conversación con una persona sabia que tiene algo que enseñarlos. Imagínate que alguien te está contando ese cuento, que estás conversando con alguien. Imagínate que estás conversando con tu libro y que le estás prestando atención. Si te imaginas eso, vas a ver que es más sencillo poder captar lo que estás leyendo. Y como te decía, ¿no? La estructura interna del texto básicamente tiene el tema. El tema viene a ser el punto central del cual se habla en toda la obra. ¿De qué tema está hablando? Por ejemplo, me hablan del plátano, qué sé yo. El plátano es una planta que hace esto, sirve para tal cosa, se puede utilizar en ciertos alimentos, ya está. Te habla todo eso. ¿Y cuál ha sido el tema? El plátano. Ese es el tema. Solamente el plátano, un artículo y un sustantivo, nada más. En cambio, la idea principal ya sería ese tema desarrollado. Podrías decir las propiedades nutritivas del plátano, ¿no? O sea, ya aumentas más cosas, ya desarrollas más. O sea, ya no solamente dices el plátano, que ese vendría a ser el tema. En la idea principal ya aumentas. Las propiedades nutritivas del plátano. Podrías colocar alimentos que se cocinan utilizando plátanos, algo así, ¿no? Algo así. Entonces, de ahí, a partir del tema es de donde agarras la idea principal. Pero recuerda que el tema es súper cortito, ¿no? Es un artículo y un sustantivo, nada más, algo así. A ver, entonces ahora sí vamos a iniciar con la lectura. Presten atención y ya van a contestar las preguntas, ¿ah? A ver, empezamos. Los cafetos son arbustos con tallo que miden 2 o 3 metros de altura y tienen hojas perennes de un bonito color verde brillante que crecen en pares opuestos a lo largo del tallo. Las flores blancas con un delicioso aroma de jazmín se agrupan en la base de las hojas, formando glomérulos florales de 8 a 15 flores. Los frutos, que son verdes, primero demoran entre 8 y 12 meses en madurar y van pasando de amarillo al rojo escarlata. Por eso estos frutos reciben a veces el nombre de cerezas. A ver, ¿de qué me está hablando el texto? Dice, los cafetos son arbustos, ¿cierto? Son arbustos con tallos que miden 2 o 3 metros de altura y tienen hojas perennes, ¿ya? Me dice, los cafetos son arbustos. Tienen un bonito color verde brillante y crecen opuestos a lo largo del tallo. Luego me dice, las flores blancas con un delicioso aroma de jazmín se agrupan en la base de las hojas. Forman todo esto y luego me dice que los frutos, que son verdes primero, demoran entre 8 y 12 meses en madurar y van pasando de amarillo al rojo escarlata. Y aquí básicamente me está hablando de quién. Por eso estos frutos reciben el nombre de cerezas. ¿De qué me está hablando toda la obra, la lectura? ¿De qué? ¿De qué? ¿Mm? Obviamente de la planta del cafeto, pues, de la planta del cafeto, de la planta en general. ¿Por qué planta?
porque me está hablando de que es un arbusto, tiene flor, tiene fruto, ¿no? Y su fruto se llama cereza, por eso digo de la planta. No digo de la flor porque no me está hablando solamente de la flor. Mira, me habla de su fruto, me habla de su tallo, me habla del tallo, de la flor, del fruto. Me dice que el fruto se llama cerezas, así que no me está hablando solamente de la flor. Me está hablando de toda la planta del cafeto, porque la planta está compuesta por tallo, flor, fruto, todo ello, ¿no? Entonces, lo general sería, me está hablando de la planta del cafeto, ¿no? Aquí solamente te podías haber confundido en dos, en la A y en la B. De ahí lo demás, ¿no? Porque del café no me está hablando, del grano del café menos y de la semilla tampoco. Me estaba hablando acá de los cafetos y específicamente de toda la planta, pues, de toda la planta con todas sus partes. Entonces la clave correcta es la B. Ahora para la 2. Ya se ha encontrado el tema central. El tema central es la planta del cafeto. ¿Cuál será la idea principal? A ver, esta respuesta es para cualquiera que me lo diga. Pueden responder aquí. Si el tema central es la planta del cafeto, ¿cuál será la idea principal? Cualquiera puede responder por el chat. ¿Ah? Yo voy a tomar las mejores ideas para colocarlo de idea principal. A ver quién se lleva los 5 puntos. El que me acierta la respuesta, o sea, que me da una respuesta próxima a lo que debe ser una idea principal, se lleva los 5 puntos. A ver, voy a ir leyendo para que los demás no se copien lo mismo que ha dicho su compañero anterior. Ángel Rolando me dice características de la planta del cafeto. O sea, para él esa es la idea principal. A ver, ¿alguien más tiene otra idea? Recuerden que no vale repetir. La idea principal. ¿Cuál sería la idea principal? Si el tema central es la planta del cafeto, ¿cuál sería la idea? Recuerda que desarrollas. Por acá me dicen las partes de la planta de cafeto. Las partes, me ha dicho Diego Andrés Zambrano. ¿Otra idea? ¿Otra idea? Creo que le falta algo adicional antes de todo lo que me han mencionado los dos compañeros. Falta una palabrita que con esa palabra ya encerraste toda la idea principal. Está bien lo que me están diciendo, pero créeme que con esa palabra está más que clara la idea principal. ¿Alguien más tiene una idea? Ya, solamente Ángel Rolando y Diego Andrés Zambrano, ¿ya? ¿Saben cuál sería una respuesta más acertada? Sería la descripción, ¿cierto? La idea principal sería la descripción, esa sería la idea principal. La descripción de la planta del cafeto, de la planta del cafeto. O sea, ¿cuál era la idea principal? La descripción, porque me está describiendo la planta del cafeto, sí, me está diciendo cómo es su tallo, cómo son sus flores, cómo es el fruto, me lo está describiendo, ¿cierto? Entonces lo que yo tenía que colocar, ¿ah? No. Lo que yo tenía que colocar aquí era descripción, la palabra descripción, porque eso es lo que está sucediendo, pues. El tema es la planta del cafeto, pero la idea principal es la descripción de la planta del cafeto. Entonces, lo correcto era colocar descripción, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, voy a colocarle un punto a cada uno de sus compañeros, a Ángel y a Diego, ¿ya? Los 5 puntos era si atinaban con lo correcto, pues, con la idea correcta. Ya. Muy bien, ya terminaron de copiar todos, ¿no? Pasamos ya al segundo texto. ¿Ya terminaron de copiar? Sí, ¿no? Supongo que sí. Ya, vamos con el segundo texto. Texto 2. La abstracción no es algo exclusivo de las matemáticas, bueno, de la matemática. Es característica de toda ciencia, incluso de toda actividad mental en general.
Consecuentemente, la abstracción de los conceptos matemáticos no proporciona por sí misma una descripción del carácter peculiar de la matemática. Las abstracciones de la matemática se distinguen por tres rasgos. En primer lugar, tratan fundamentalmente de las relaciones cuantitativas y formas especiales, abstrayéndolas de todas las demás propiedades de los objetos. En segundo lugar, aparecen en una sucesión de grados de abstracción en las demás ciencias. Finalmente, y esto es obvio, el matemático como tal se mueve casi por completo en el campo de los conceptos abstractos y sus interrelaciones, mientras el científico de la naturaleza experimenta constantemente para demostrar sus aseveraciones. El matemático emplea solo razonamientos y cálculos. ¿De qué te está hablando acá? ¿Cuál sería el tema? ¿Cuál es el tema principal del texto 2? El tema central. A ver, leo sus respuestas, cualquiera, y yo sigo acumulando los puntos. ¿Cuál es el tema central? Ángel Rolando Casas, la abstracción. Muy bien, respuesta correcta. No hay más que decir, porque recuerden que el tema central es solamente un artículo y un sustantivo, entonces correcto. El tema principal, o sea, el tema central es la abstracción. Muy bien, Ángel Rolando Casas. La abstracción. Ahora, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué se ha discutido en la lectura? ¿Cuál es el debate? ¿Qué debate ha habido para que yo pueda colocar una idea principal? ¿Cuál es el problema de esta lectura? ¿De qué me están hablando ya? Ya he hablado de la abstracción, pero ¿qué ha hecho? ¿Ha comparado? ¿Ha resaltado? ¿Sobre qué cosa me está hablando? A ver, ¿quién me da la respuesta para la idea principal? Ya encontré el tema central, la abstracción. Ahora me falta la idea principal que básicamente tiene que ver con el tema, pero ya es un poquito más desarrollado. A ver. A ver, por acá Diego Andrés Zambrano me dice la abstracción y los rasgos matemáticos. A ver, ¿otra idea? ¿Alguien tiene otra idea? A ver, si no, vamos a volver a leerlo. A ver, Rolando Casos me dice uso de la abstracción. Vamos a volver a leerlo mejor, ¿ya? Para que ustedes entiendan. Ya sabemos cuál es el tema, solo nos falta la idea principal. Dice, la abstracción no es algo exclusivo de la matemática. Es característica de toda ciencia, incluso de toda actividad mental en general. Consecuentemente, la abstracción de los conceptos matemáticos no proporciona por sí misma una descripción del carácter peculiar de la matemática. Las abstracciones de la matemática se distinguen por tres rasgos. En primer lugar, tratan fundamentalmente de las relaciones cuantitativas y formas especiales, abstrayéndolas de todas las demás propiedades de los objetos. En segundo lugar, aparecen en una sucesión de grados de abstracción y las demás, de grados de abstracción en las demás ciencias. Finalmente, y esto es obvio, el matemático como tal se mueve casi por completo en el campo de los conceptos abstractos y sus interrelaciones, mientras el científico de la naturaleza experimenta constantemente para demostrar sus aseveraciones. El matemático emplea solo razonamiento y cálculo. A ver, ¿ya tienen más o menos la idea principal cuál sería? ¿Cuál sería la idea principal de todo lo que nos ha hablado el texto? Mira, yo te propongo algunas. En algún punto podría ser características de la abstracción matemática, ¿cierto? En otro punto podría ser diferencia entre un matemático y un científico, porque acá me lo dice, ¿no? Observa. Acá dice bien claro. Mientras el científico de la naturaleza experimenta constantemente para demostrar sus aseveraciones, el matemático emplea solo razonamientos y cálculos. Entonces, si juntas esas dos ideas, ¿qué te sale como idea principal?
¿Qué te saldría como idea principal según lo que yo te he dicho? A ver, no están captando por ahí, ¿no? Entonces, podría ser características, características de la abstracción matemática, matemática, diferenciándolas, diferenciándola de la investigación científica, diferenciándola de la investigación científica. ¿Ya está? Así. Y ahí tenemos. ¿Te das cuenta? Características de la abstracción matemática. ¿Por qué características? Porque acá nos lo dice, si te das cuenta. Observa. Acá te dice, ¿cómo es la abstracción matemática? Te dice que tiene ciertas fases, ¿no? Tiene ciertas fases, ciertos rasgos. Dice, en primer lugar, hace cierto tipo de cosas. En segundo lugar, pasa eso. O sea, esas son, en resumen, esas son características de la abstracción matemática. Y luego también te dice que hay una diferencia entre el científico y el matemático, ¿no? Entonces, por eso es que colocamos aquí diferenciándola de la investigación científica. O sea, acá nos dice el científico hace ciertas cosas y el matemático hace otras cosas, ¿no? Entonces, por eso he puesto características de la abstracción matemática, diferenciándola, diferenciándola de la investigación científica, ¿no? De la investigación de un científico. Entonces ahí lo tienes. ¿Ves? Un poquito complejo, sí, pero has tomado dos temas importantes que están dentro de la lectura y he tenido que acomodarlo para que encaje bien, para que quede bonito. Características de la abstracción matemática, diferenciándola de la investigación científica. ¿Ya está? Ahí está. Quedó fachera, ¿no? Muy bien. A ver, copien esa parte para leer el texto 3. Aquí lo que te quiero decir es que tomes todo lo que está en el texto y le des un resumen. Le des un resumen, ya sea utilizando otras palabras. No necesitas utilizar las palabras exactas que están, sino algunas palabras que signifiquen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ahí me hablaba de 3 rasgos de la abstracción matemática, pero en conclusión yo le he puesto características. Y le he puesto diferenciándola de la investigación científica porque también me dice que el científico hace esto y el matemático hace lo otro. Entonces, ¿qué palabra nueva he agarrado? No he dicho acá, acá no he puesto el científico es diferente al matemático, no, sino que he puesto de la abstracción matemática hay una diferencia con la investigación científica. Ya está. ¿Por qué? Porque ahí me decía que el científico actúa de esta manera y el matemático actúa de la otra manera. Pero yo he agarrado esa idea y simplemente lo he acomodado con otras palabras. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que yo quiero que hagan. Vamos ya con el texto 3. Con fines metodológicos, los geólogos dividen la historia de la Tierra. Esta comprende dos lapsos desiguales llamados evos. El primero de ellos se llama criptozoico, término griego que significa vida oculta, y abarca desde el tiempo de las rocas más antiguas hasta hace 700 millones de años. El segundo, fanerozoico, voz griega, a su significado es vida visible, y abarca desde el final del criptozoico hasta nuestros días. Para cualquiera de ustedes, ¿cuál es el tema principal de este texto pequeñísimo? ¿Cuál sería el tema principal? A ver, vamos a darle una lectura más, ¿ya? Necesito que participen todos. Con fines metodológicos, los geólogos dividen la historia de la Tierra. Esto básicamente parece una introducción. Esta comprende dos lapsos desiguales llamados evos. El primero de ellos se llama criptozoico, término griego que significa vida oculta y abarca desde el tiempo de las rocas más antiguas hasta hace unos 700 millones de años. El segundo, fanerozoico, voz griega, a su significado es vida visible y abarca desde el final del criptozoico hasta nuestros días. Por acá me han dicho el criptozoico y el farenozoico. No, recuerda que el tema principal agrupa todo eso. ¿Qué cosa es? El tema principal sería, ¿qué cosa es el criptozoico y el farenozoico? ¿Qué son? A ver, respóndeme, ¿qué son?
¿Qué cosas son esas cosas? ¿Qué son? Ese sería el tema principal. La respuesta de qué es criptozoico y farenozoico, ese sería el tema. ¿Qué son los dos? Por ejemplo, aquí Rolando me dice etapas de la Tierra. Etapas no, serían lapsos, ¿cierto? Lapsos de la Tierra. Lapsos. Etapas, lapsos, está por ahí, pero hay que colocar lo que está aquí, pues, ¿no? Sería lapsos de la Tierra. ¿Y cuáles son esos lapsos de la Tierra? Esa es la respuesta. El criptozoico y el farenozoico. Entonces, ¿cuál es el tema? Los lapsos de la Tierra. Ya está. Rolando, ya estabas ahí, ¿ah? Estabas ahí para dar la respuesta, pero bueno, etapas no me menciona aquí, lo que me menciona es lapsos, entonces lo correcto sería los lapsos de la Tierra. Tiene dos lapsos, el lapso criptozoico y el lapso farenozoico. O incluso también hubieras colocado, mira, los lapsos, ¿cómo se les conoce? Evos, entonces también podrías haber colocado los evos de la Tierra, ¿no? Los lapsos, o en todo caso evos, aquí lo voy a poner en paréntesis, los evos de la Tierra. ¿Ya está? Y así. Ese es el tema. Ese es el tema principal. Ahora, la idea principal ya es el desarrollo de esto. Si el tema es los lapsos de la Tierra o los evos de la Tierra, ¿cuál sería la idea principal que ya es lo más desarrollado? A ver, ¿cuál sería la idea principal? Ya he encontrado el tema. Ahora, ¿cuál es la idea principal? ¿A quiénes se está comparando? Al criptozoico y el farenozoico. Entonces, si está comparando, ¿qué cosa hace? Las diferencias, pues. Entonces, tú vas a colocar en idea principal las diferencias entre el lapso o evo, como quieras llamarlo, entre el lapso o evo, entre el lapso criptozoico, y el farenozoico, farenozoico. Ya está. Así se escribe, ¿no? A ver, sí. Farenozoico. Ya está. Ese era la idea principal. ¿Te das cuenta? El tema, los lapsos o evos de la Tierra, ¿no? Los lapsos de la Tierra, los evos de la Tierra. La idea principal, ¿qué cosa está diferenciando aquí? Primero me habla del criptozoico y después me habla del farenozoico. Cuando me habla de dos cosas, o sea, diferenciándolas, entonces esto, porque mira, acá me dice el criptozoico es vida oculta, el farenozoico es vida visible. Entonces hay una diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pondrías en idea principal? Las diferencias entre lapso o bueno, evo, criptozoico y farenozoico. Y ya está. Así de fácil y así de sencillo. Y eso es ejemplos para que ustedes puedan desarrollar del mismo modo las otras preguntas. ¿Ya? A ver, voy a dar un espacio para que copien rápido para poder pasar a la siguiente. Ya, ¿no? Pasamos ahora a la siguiente lectura. Presten atención. La jirafa tiene en su cuello el mismo número de huesos que nosotros. 7. Solo que los de ellas son más largos. Se cree que evolucionaron de esa forma para alcanzar el follaje más alto y fresco de los árboles, con el fin de eliminar la competencia a nivel del suelo. Pueden llegar a medir unos 5 metros de altura, de los cuales el cuerpo solo ocupa la mitad. Su lengua puede medir aproximadamente 45 centímetros y la emplea para jalar las hojas que no alcanza con los dientes, además de que es uno de los músculos más fuertes que tiene. El corazón de este animal es más potente de toda la naturaleza, es el más potente de toda la naturaleza. Esto se debe a que debe enviar sangre hasta la cabeza, que se encentra a 3 metros de altura sobre el corazón. Además, para tomar agua de un arroyo o lago,
Deben abrir sus patas para agacharse lo más posible, dar unos sorbos y luego levantar el cuello para que pase el agua al estómago. ¿Cuál es tu tema principal aquí? ¿Cuál sería tu tema? A ver, cualquiera de ustedes ahí en el chat, ¿cuál es el tema principal de toda esta lectura? ¿De quién ha hablado? ¿De quién me ha hablado la lectura? Está fácil, ¿ah? ¿Me está hablando de quién? De la jirafa, ¿cierto? ¿Y de qué más? Me está contando partes de su vida, me está contando sus características físicas y sus características, bueno, sobre todo las físicas, ¿no? Me habla también de sus órganos, me habla de las funciones. Entonces, el tema principal debe ser la jirafa, ¿no? La jirafa. Y la idea principal, ¿qué me está hablando? De las características y funciones. ¿Por qué características solamente no? Porque también no solo me está hablando del aspecto físico, también me está hablando del aspecto funcional de su organismo. Entonces, en idea principal voy a colocar las características y funciones de la vida de una jirafa, de la vida o en la vida. A ver, las características y funciones y desarrollo también puede ser. A ver, vamos a analizar un poquito más. Ya, las características y funciones vitales, las características y funciones vitales de las jirafas. Eso sería correcto. De las jirafas. Ya está. Jirafas. Listo. Me está hablando acerca de la jirafa, ¿cierto? Del animal, la jirafa. Ese es el tema principal, la jirafa. Y ahora, en la idea principal ya me estaría hablando de las características y funciones vitales de las jirafas. Ya está. Esa sería la respuesta correcta. Terminen de copiar para poder continuar con la última pregunta ya, ¿no? Ah, no, falta todavía y hay una pregunta para marcar. Así que vamos a responderla. Ya lo tienen, ¿no? Ahora sí, vamos a contestar la siguiente pregunta. Tenemos aquí la pregunta 9. Sobre las jirafas, ¿qué se dice? Según la lectura. Tienen en el cuello la misma cantidad de huesos que el humano verdadero, porque eso es lo que dice la lectura, que tienen 7, ¿no? Al igual que los humanos, verdadero. Pueden llegar a medir 5 metros de altura. A ver, vamos a regresar en el texto que nos dicen. Pueden llegar a medir, acá dice, pueden llegar a medir unos 5 metros de altura. ¿Mm? Y dice también que su lengua puede medir aproximadamente 45 centímetros. Y nos dice que tiene en su cuello el mismo número de huesos que nosotros, o sea, que los seres humanos. Entonces, todo eso me está afirmando en la lectura. Así que vamos con la 9. Sobre las jirafas, ¿qué se dice? Tienen en el cuello la misma cantidad de huesos que el humano, verdadero. Pueden llegar a medir 5 metros de altura, verdadero. Su lengua puede medir 45 centímetros, verdadero. Todas estas afirmaciones son verdaderas, por lo tanto la respuesta correcta sería la E, donde dice todas. Es la respuesta correcta. Muy bien, ahora sí pasamos a la última lectura ya y con eso ya nos despedimos de la clase. Así que presten atención para sus últimos segundos de vida. Texto 5. En 1868, los estadounidenses Christopher Latham Solz y Samuel W. Soule patentaron la primera máquina de escribir funcional. En 1714, el inglés Henry Mill intentó hacerlo, pero su modelo no tenía nada de práctico. Y en 1833, el francés Javier Proguin patentó otra versión,
pero tampoco llegó a funcionar. A pesar de que prometía ser un éxito, el intento de los estadounidenses no les interesó a los socios capitalistas en potencia. Soles le vendió sus derechos de patente a la empresa Remington, dedicada a la fabricación de armas, en $12,000. Philo Remington, neoyorquino, nacido en 1816, fue superintendente de la fábrica de su padre durante 25 años. Entusiasmado por el futuro de la máquina de escribir, alcanzó al mercado el primer modelo que escribía los caracteres solo en mayúscula. Las minúsculas se incorporaron en 1878, o sea, la mayúscula y minúsculas de las teclas que tenía la máquina de escribir. Luego de vender sus empresas, Remington se retiró a Florida, donde falleció en 1889. ¿Cuál sería el tema principal? Está fácil, ¿ah? ¿Cuál sería el tema principal? ¿De qué me ha hablado todo el texto? ¿De qué me ha hablado todo el texto? ¿Sobre qué? ¿Cuál es el tema principal? La máquina de escribir, pues. ¿Cuál es el tema principal? ¿De qué me ha hablado el texto? La máquina de escribir, pero de la máquina de escribir nada más, no, de la evolución de la máquina de escribir a través del tiempo, ¿no? Entonces será la evolución de la máquina de escribir a través del tiempo, a través del tiempo. ¿Y cuál será la idea principal que ya es un poquito más desarrollada con respecto al tema, la evolución de la máquina de escribir a través del tiempo? La idea principal sería, básicamente, la importancia de Remington. A ver, ¿cómo podríamos resaltar esto? La importancia de Remington o el aporte, ¿no? El aporte de Remington, el aporte de Remington, a ver, de Remington. A ver, el aporte del Remington al desarrollo de la máquina de escribir, ¿no? Al desarrollo de la máquina de escribir, de escribir. Ya está. Esa sería la idea principal, ¿no? El tema central sería la evolución de la máquina de escribir a través del tiempo, porque nos está contando en tal año se incorporó esto, en tal año se mejoró esto, entonces es la evolución. Y la idea principal sería porque nos está hablando de quien ya puso la máquina de escribir tal cual, que la perfeccionó, se podría decir que fue Remington. Entonces, el aporte de Remington al desarrollo de la máquina de escribir, ¿no? Entonces, eso sería con respecto al tema y la idea principal de esa lectura. Ahora pasamos a la última pregunta, a la 12, así que terminen de copiar la 10 y la 11. Dice en la 12, eh, ¿qué es correcto? Henry Mill patentó la máquina de escribir en 1833. Aquí vamos a poner, mira, idea principal, el aporte de Remington al desarrollo final, ¿ya? Para que haya una diferencia entre los anteriores desarrolladores. Entonces, el aporte de Remington al desarrollo final de la máquina de escribir, ya está. Le ha aumentado solamente la palabra final para que se diferencie de los otros desarrolladores del inicio, de los pioneros, los que comenzaron, ¿no? A dar los primeros indicios de cómo fabricar una máquina de escribir. Recuerden que quien la perfeccionó fue Remington. Ahora, Henry Mill patentó la máquina de escribir en 1833. La empresa Remington compró los derechos de patente a Soles. Philo Remington fue estadounidense. ¿Cuál de todas estas es correcta? A ver. Primero, Henry Mill intentó hacerlo, pero su modelo no tenía nada práctico y en 1833 el francés Javier Progrin patentó otra versión. A ver, acá dice que en 1833 el francés Javier Progrin y acá dice Henry Mill en 1833, falso. La primera es falso, ¿no? Henry Mill no patentó en 1833. En 1833 fue Javier Progrin. Entonces, no, la primera es falso. La segunda, la empresa Remington compró los derechos de patente a Soles. A ver, vamos a leer por aquí.
Soles le vendió sus derechos de patente a la empresa Remington. Ajá, eso sí es verdadero, ¿no? Porque si Soles le vendió es porque Remington compró, ¿cierto? Entonces esto sí es verdadero. La 2 es verdadero. A ver, la 3. Philo Remington fue estadounidense. A ver. Luego de vender sus empresas, Remington se retiró a Florida, donde falleció. Ya acá nos dice Philo Remington, neoyorquino. Si Philo Remington es neoyorquino, entonces es estadounidense, ¿no? Entonces es verdadero. Lo verdadero aquí es la 2 y la 3. La clave correcta es la B. 2 y 3. Ya está. Ya hemos terminado, ¿no? Eso sería todo. ¿Me confirman, por favor? Hasta esa pregunta es donde han desarrollado todo ya, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, ahora solo para darles una indicación con respecto a la ficha virtual que van a desarrollar, que también tiene que ver con comprensión de textos. A ver, un ratito. Vamos a ponerlo aquí. Ficha virtual, primero de secundaria. En esta ficha virtual, solamente en esta, no hay una respuesta hecha por mí. O sea, cuando tú lo resuelves, a todos les va a salir 0, que de nota se han sacado 0. ¿Por qué? Porque yo lo voy a revisar de forma manual, ya que ustedes van a escribir. Aquí van a escribir cuál es el tema para ustedes y cuál es la idea principal. Ustedes mismos lo van a escribir, ¿de acuerdo? Por esa razón es que cuando tú me envíes, te va a salir como nota 0, pero no te preocupes porque yo lo voy a revisar a mano. Así que no me estén diciendo por qué me ha salido 0, porque obviamente esto es para que tú respondas, no es para marcar, por esa razón, ¿de acuerdo? Así que no se asusten si les sale 0, a todos les va a salir 0, porque después yo lo voy a revisar a mano, o sea, de forma manual, voy a leer sus respuestas y yo mismo voy calificando. La nota recién lo van a encontrar cuando termine de revisar, pues, o sea, cuando la publique en intranet, ahí recién van a saber cuánto se sacaron en la práctica 5, ¿no? En práctica 5, cuánto han obtenido, ahí es de eso va a venir la nota que yo he revisado acá uno por uno leyendo. Así que no se asusten si salen con nota 0, porque eso significa que todavía no lo reviso, ¿ya? Porque como esto no tiene alternativas, es necesario que lo revise leyéndolo y calificando como si fuese un examen en hoja que presentan en el colegio, ¿no? Entonces simplemente coloquen sus respuestas ustedes seguros de sí mismos y yo me encargo de revisarlo con respecto a cuál es el tema y cuál es la idea principal, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya he dado las explicaciones. Así que ustedes simplemente respondan tranquilos, no importa si se sacan 0, porque eso significa que todavía no lo reviso. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya nos despedimos, ya hemos terminado con la clase y nos vemos la próxima semana. Adiós.